Alimenta tu campo. Programa auspiciado por Solquifar. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos en SCA, el canal digital agropecuario de Bolivia. Hoy día realmente ha sido muy importante para nosotros porque el doctor Jorge Mataix aceptó una entrevista a través de la virtualidad vía Zoom para poder conversar con él y que nos cuente un poco sobre todo lo que se desarrolló en su visita reciente que hizo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, también a toda la Chiquitanía, a esos lugares donde nuestros suelos sufrieron los incendios, al igual que nuestra fauna y nuestros bosques. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista, realmente muy complacidos de tenerlo nuevamente con nosotros a través de la virtualidad con todo el sector productivo de Bolivia. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Doctor, coméntenos un poco, por favor, lo que se habló en el Centro de Investigación Agrícola Tropical en su reciente visita que tuvo a Santa Cruz de la Sierra, en esa disertación magistral que dio al sector productivo de Bolivia. Bueno, lo que yo vi cuando estuve y la invitación que tuve, pues fue mucha preocupación por la situación, porque eran realmente en extensión muchísimas hectáreas quemadas y que estos últimos años ha ido en aumento y querían saber un poco pues, cómo se pueden recuperar esos suelos asumiendo que el impacto es grande, ¿no? Y bueno, ahí estuve explicando un poco cuáles son en principal los efectos que tienen los incendios, pero dando un poco a ver que hay muchos factores implicados y que hay que analizar cada situación concreta. Claro que sí. Doctor, por favor, para las personas que no pudieron asistir y algunas personas que están también incorporándose a la realidad de los estudios de los suelos, ¿podemos comentarle, por favor, quién es Jorge Mataix? Bueno, yo soy profesor en la Universidad Miguel Hernández en Elche, en Alicante, en España. Actualmente soy el presidente de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo y bueno, pero principalmente estoy ahí por motivos de que desde hace casi ya 30 años mi dedicación investigadora es al estudio del impacto que tienen los incendios forestales en los suelos en distintos ecosistemas. Principalmente han sido mediterráneos, pero he tenido ocasión de estar haciendo estudios en distintos sitios del mundo y en concreto en algunos en Latinoamérica. Para nosotros, doctor, aquí en esta práctica agropecuaria que estamos desarrollando en Santa Cruz de la Sierra y especialmente en la Chiquitanía y en ciertas zonas en el norte de Bolivia como es el Beni, esos incendios han sido muy complicados a la hora de pensar en el maltrato que pueden sufrir nuestros suelos después de los incendios. Coméntenos, por favor, ¿cuál es la realidad de un suelo después de los incendios? Puede ser muy diversa, puede ser muy variable porque influyen muchos factores. Desde cómo ha sido el incendio, cómo se ha comportado, cómo ha sido la liberación de energía. Entonces, muchos de los sitios que hemos recorrido, visualmente el impacto ha sido no muy severo. En algunos sitios sí, pero la mayoría en general no son muy severos porque cuando han ocurrido, pues las condiciones de humedad son diferentes a una zona extremadamente seca. Y, y luego también influye muchísimo el tipo de suelo, que es lo que estamos viendo, y las condiciones que tiene posteriormente el incendio en cuestión de meteorología, de topografía. Todos esos datos hemos estado analizándolos. Si te soy sincero, una impresión general es que en general, bueno, no deberíamos preocuparnos demasiado, pero sí es cierto que en determinadas zonas con determinados suelos y en algunas zonas conforme a cómo se ha comportado el fuego o la severidad que ha tenido, sí. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a analizar cuando estén los resultados y tener datos más precisos para poder dar un diagnóstico. Y sobre todo esto nos va a servir para un futuro, para decir, bueno, vamos a preocuparnos mucho de estas zonas y menos de estas otras y a llevar cuidado para tener
un menor número de incendios o una recurrencia que sea sostenible con las condiciones ambientales que hay ahí en Bolivia. Después de que se desarrollan los incendios, doctor, según su experiencia, ¿cuánto tiempo demora un suelo en volver a recuperar su vocación productiva con los microorganismos y toda aquella fauna que vive en él? A mí me gustaría poder decir un número y unos años y un tiempo, pero hemos visto un poco de todo. Es decir, si bien en un ecosistema mediterráneo, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en poquitos años vemos una recuperación normalmente y que se alcanzan niveles similares a un suelo no quemado. Estoy hablando a lo mejor de 4 o 5 años, pero no siempre es así. En- He visto impactos muy negativos en otros suelos muy distintos de otros sitios del planeta que no están tan adaptados al fuego y no tienen la vegetación no tiene las mismas adaptaciones ni la misma respuesta y los suelos son pues muy diferentes de un sitio a otro y muy vulnerables. Entonces, es muy arriesgado a decir cosas sin tener aún datos concretos del laboratorio, pero comparado con otros sitios, pues digamos que yo espero una buena recuperación en general, pero es verdad que hay algunos sitios que se parecen a sitios que he visto bastante dañados y que les ha costado más o son más vulnerables. Doctor, nosotros no podemos dejar de comentar que hace muchos años atrás se desarrollaba una práctica ancestral en nuestro departamento, que era la quema de los pastizales y la quema controlada de los incendios, porque en alguna oportunidad definitivamente esos pastizales o esa caña de azúcar, tenía un rebrote que le interesaba al sector productivo, a los productores. Esta práctica se debe hacer, está bien, está mal. Coméntenos un poquito, por favor, según su experiencia. Sí, a ver, los incendios, el fuego en sí, tenemos que partir de la base de que forman parte de los ecosistemas de forma natural. Es decir, el fuego a veces ocurre, quema, en parte es una fuente de nutrientes de nuevo al suelo, porque lo que hace es fertilizar, devolver nutrientes a partir de las cenizas. Y digamos que en sí el fuego no es malo. El problema es cuando se altera un poco las condiciones naturales de los fuegos en los sitios. Cuando pequeñas poblaciones se hacen quemas controladas o incendios para eso, para regenerar la productividad de un sitio cuando no es muy productivo el suelo, puede funcionar. Y de hecho ha sido sostenible en muchas em, poblaciones indígenas durante tiempo. El problema es cuando en lugar de ser un uso es un abuso. Es cuando ya se extiende mucho más o cuando algo que se hacía, que en unas condiciones era, bueno, no era muy dañino, las condiciones han cambiado un poco. El clima está cambiando, la extensión de los incendios está cambiando, la severidad también. Entonces, eso a un ecosistema le cuesta de adaptarse. Es posible que se adapte y es posible que entre en una degradación. Entonces, hay que llevar cuidado. No puedo decir que el fuego es malo porque no es así, pero el fuego puede causar mucho daño si se modifica un poco el patrón natural de, de- de la producción o del uso de esta herramienta ancestral. ¿Cuál sería su apreciación usted para recomendar de repente una recuperación de suelos más pronta en el tema de cultivos que sean de beneficio o de servicio para los suelos o alguna incorporación de fertilizantes o de materias que puedan apoyar a la regeneración de estos suelos? Pues siempre lo haría basado en un diagnóstico. Es igual que cuando dices, o intentamos ver si estoy enfermo, ¿qué debo hacer? Pues primero hay que identificar la enfermedad, es decir, qué tienes, cómo de malo estás, porque un resfriado a cada uno nos puede afectar de una manera. Y entonces un médico debe diagnosticar, evaluar y decir, bueno, pues es mejor tomarse esto, no tomarse nada o descansar simplemente. Habrá que evaluar y los sitios donde el impacto ha sido mayor o la recurrencia haya sido alta, pues habrá que aportar algo al suelo.
Cuando es necesario no hac- cuando no es necesario hacer nada, es mejor descansar, no hacer nada y vigilar. Cuando el suelo simplemente ha sido afectado porque, bueno, ha perdido la cubierta vegetal, pero él no está muy afectado y tenemos riesgo, pues a lo mejor de erosión porque hay una pendientes fuertes o previsión de de lluvias torrenciales, es protegerlo. Cuando sí que está afectado, pues un poco hay que ayudarle con una incorporación, sobre todo de enmiendas orgánicas o insumos orgánicos que puedan aportar lo que ha perdido y que sirva de fuente de energía y nutrientes para microorganismos, para ese sistema que el suelo es, que es un sistema vivo, que tiene que tener una vida, pero como digo, hay que ver cómo está, hay que ver cómo está y en función de cómo esté cada caso, diagnosticar y aplicarle lo que sea necesario. Que cada historia de los suelos son diferentes, obviamente de acuerdo a las propiedades y a las zonas donde uno se encuentre. Pero doctor, coméntenos un poquito más en la apreciación que usted tiene de los suelos de la Chiquitanía. ¿Qué pudo observar? Pues nos están siguiendo muchos de esos agricultores que están expectantes de repente por escuchar un poco, obviamente una primera impresión, y con seguridad que después ya con los análisis va a usted poder darnos datos más concretos, ¿no?, al respecto. La primera impresión sería que tratar de protegerlos, es decir, que los suelos se mantengan cubiertos con algo. Es verdad que en muchos sitios hemos visto coberturas vegetales que aparecen en estas zonas porque hay buena precipitación rápida. Cierto que muchas veces la cobertura vegetal no es la acorde al sitio porque aparecen plantas oportunistas o invasoras que no son las que corresponden, pero al menos están protegiendo el suelo de lo que sería un proceso degradativo posterior. En zonas donde los incendios han tenido más intensidad, que en algunos rodales lo hemos encontrado, eh, es cierto que sería mejor, bueno, después de los análisis, valorar y será necesario a lo mejor aplicar algo orgánico o algún biofertilizante que pueda rege- mm, acelerar un poco la regeneración del sitio. Pero en la mayoría de los sitios un poco sería proteger para que no hayan pérdidas y, y tratar de evitar de que estos fuegos sean muy recurrentes. Es decir, un impacto puntual, tampoco deberíamos llevarnos las manos a la cabeza. No, no creo que vaya a ser muy dramático, pero hay que estar vigilante y tratar de que no sea una práctica, ya más que por el sitio concreto, sino porque se extienda y produzca un impacto no solo en la zona agroganadera, sino en bosques que no están muy adaptados al fuego. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nosotros le vamos a pedir que nos aguarde un segundito a usted, querido doctor, y a usted, amigo, que se encuentre en este momento en las cámaras de Sky, el canal digital agropecuario, porque enseguida retornamos para conversar con el doctor Jorge Matáis sobre cómo podemos prevenir el tema de los incendios. Ya volvemos. HIP 90, ácido gibberélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la dormancia en semilla. Aplique HIP 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solquifar para Zipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina, ¿no? Tenemos la confianza plena en Solquifar. Contacto 713-62-517. Solquifar, soluciones químicas. Super Soca, fertilizante de base. Producto equilibrado, formulado para el cultivo de la caña de azúcar. Puede ser usado también en maíz, sorgo y pasturas. Alto contenido de nitrógeno y azufre. Producto no higroscópico, se mantiene seco. No tiene problemas en la caída para la aplicación.
El Super Soca el año 2022 ha tenido una excelente aceptación por parte de los agricultores, por la respuesta que tuvo en el cultivo y por la facilidad, las condiciones de aplicabilidad que tuvo. El año 2022 aproximadamente fueron aplicadas 9.000 hectáreas con el Super Soca y esperamos que el año 2023 estemos alrededor de las 15.000 hectáreas. Para asesoramiento técnico, llámenos al 713-62 517. Solquifar, soluciones químicas. Continuamos, queridos amigos, con esta entrevista fascinante con el doctor Jorge Matáis, hablando sobre los suelos, lo que sufren después de los incendios, pero hoy queremos preguntarle, porque sabemos que él tiene una vasta experiencia sobre cómo se puede hacer para prevenir el tema de los incendios o qué debe hacer un agricultor, un ganadero para proteger su área de producción agropecuaria. Bueno, en temas de prevención lo que hay que tener en cuenta es que las condiciones que tenemos actualmente no son las de siempre y hay años que son algo más secos y lo que un año se hace y no ocurre nada o no ha ocurrido nada, eh, las- puede ser muy diferente. Entonces hay que llevar muchísimo cuidado y tratar de evitar el uso del fuego en determinados momentos del año o en algunos años en los que las condiciones de sequías están cambiando. Y lo que se prevé que vaya a ser una quema de unos rastrojos o unos pastos que tú crees que van a ser unas pocas hectáreas, se convierta en un grave problema medioambiental, ya no solo para el terreno concreto, sino para la salud ambiental y para para la salud de la población, porque es cierto que de repente podéis estar meses respirando cenizas, humos, que no son buenos para la salud. Entonces hay que buscar alternativas, hay que tratar de tener entornos protegidos, es decir, si se va a realizar una quema, que el entorno esté previsto para que no pueda escaparse ese fuego fuera de ahí. Habrá que estar muy atentos a las recomendaciones locales de la prevención de incendios. Eh, el uso de la ganadería, por ejemplo, para tener un entorno protegido, ya no solo de que salgan incendios de la actividad concreta de cada uno de nosotros, sino de los incendios que puedan llegar a un entorno o a las propias casas de la gente que habita estos sitios, pues tener entornos de protección con menos combustible y eso se puede hacer con el uso de ganadería para prevenir o reducir combustibles cercanos a las poblaciones. Espectacular, muchas gracias. Ahora, hay un tema que nos apasiona, que nosotros todos estamos pendientes y se trata del Congreso Latinoamericano de Suelos que se viene en junio del 2025. Coméntenos en su experiencia, porque muchos de nosotros no hemos podido asistir a los anteriores. Coméntenos, por favor, en su condición de presidente de la Sociedad de Suelos, ¿de qué se trata? ¿De qué hablan? ¿Qué temas vamos a tocar en este congreso que se viene mirando un poquito a los de atrás? Pues a ver, son congresos con una larga tradición. Son muy interesantes porque unen la investigación que venimos haciendo en distintos países de latinoamericanos, incluyendo a España y Portugal. Y ahí se hace un intercambio de información, de metodologías, de estudios, de todo tipo de investigación que se hace sobre los suelos, ya sea en ámbitos agrícolas, agropecuarios, forestales, y siempre son muy interesantes los intercambios de información, las colaboraciones que surgen, etcétera. De hecho, la invitación que yo tuve para estar en Bolivia surge de que yo hace 8 años participo en un Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, si no recuerdo mal, fue el de Montevideo, en Uruguay, y a partir de ahí tengo una relación con todas las sociedades latinoamericanas de la ciencia del suelo en las que he tenido ocasión de hacer distintos estudios y haber sido invitados a distintas conferencias, porque ahí pues vemos un poco cada uno en qué es experto y en mi caso, al ser el temas de incendios forestales y suelos, pues he podido participar y fue Mariselva, la presidenta de la
bueno, la secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia del Suelo y también miembro de la Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo, la que me pidió encarecidamente que este año que tenían tanto problema podía ser útil que yo fuese unos días a arrancar un poco o informar un poco de la problemática y a intercambiar mi experiencia y arrancar un proyecto de investigación, que es lo que estamos haciendo. Porque al final, pues se puede hablar de mucho, pero si no tenemos datos, análisis concretos del sitio, no podemos decir está bien, está mal, está regular y qué debemos hacer. La verdad que nosotros muy agradecidos por haberlo escuchado en esa oportunidad ahí en el auditorio del Centro de Investigación Agrícola Tropical, donde realmente se dio cita grandes investigadores y los agrónomos que nosotros tenemos en nuestra región. Hoy nosotros estamos pensando ya en quiénes pueden asistir a este Congreso Latinoamericano de los Suelos, quiénes deben asistir, cuál sería su recomendación. Habrán distintas sesiones y distintos marcos de trabajo. En principio, aunque son congresos enfocados a científicos que trabajan en distintos centros de investigación o universidades relacionados con estudios en suelos, siempre también son una oportunidad de aprovechar para acercar a todo tipo de sector agroganadero, en vuestro caso, o forestal, que en cierta manera se esté preocupando por el suelo y que hayan sesiones en las que haya intercambio entre lo que serían usuarios de los, bueno, de la agricultura, de los suelos, junto con científicos. Hay que haya más transferencia de los resultados de la investigación. Hoy en día definitivamente el suelo se ha convertido, bueno, siempre lo fue, pero hoy en día el agricultor y el productor ha tomado mucho más conciencia en la protección del suelo, en buscar una siembra directa, en buscar proteger su suelo, porque ya lo toma como un socio que es quien le ayuda a la producción. De repente, sus palabras finales, doctor, para ir cerrando esta entrevista, con una recomendación tanto al agricultor como al productor ganadero, para que pueda preservar los suelos que van a ser con seguridad también la herramienta de producción de alimentos para sus hijos y sus nietos. Pues le diría que considere que el suelo no solo es un medio, seguro que ya lo tiene presente, pero bueno, que lo considere más. El suelo, que lo considere como un sistema vivo. Es un ser vivo que de hecho alberga una grandísima cantidad de biodiversidad, aunque no sea visible, que juega un papel fundamental y que si se cuida y se preserva, pues va a poder seguir siendo o incluso ser más productivo de lo que es, si se le cuida bien y un poco se le alimenta de lo que necesita. Si por el contrario se le maltrata o no se le cuida, poquito a poco irá perdiendo productividad, no se irá viendo a lo mejor de un año para otro, se le echará la culpa al cambio climático, a cualquier otra cosa, pero en definitiva también es un efecto de lo que nosotros le hacemos. Y hay que ser muy consciente de que el suelo es la base del ecosistema. Conservarlo, preservarlo, cuidarlo, porque será la base de que nos dé pues más alimentos. El 95% de lo que recibimos directa o indirectamente en la alimentación proviene de los suelos. Es necesario conocerlo, por eso digo conocerlo para poder amarlo y por tanto defenderlo. Perfecto, gracias doctor. Y en ese sentido, por favor, la invitación también como parte de la Sociedad Latinoamericana de los Suelos, la invitación para todo el sector productivo, no solamente en Santa Cruz, donde se va a desarrollar, sino para toda Bolivia, Latinoamérica, para que se vengan también y puedan participar en ese gran congreso. Sí, por supuesto. Esperamos que asista la mayor cantidad posible de gente y ya os decía, no solo investigadores. Los investigadores, está muy bien que entre nosotros intercambiemos ideas, pero es también necesario la conexión, la transferencia con la sociedad, con el sector agroganadero y en realidad con todo el mundo. En los congresos latinoamericanos de la ciencia del suelo también hay un día dedicado a la educación, a los niños. Es decir, a transferencia directamente hay un simposio de innovación educativa en ciencia del suelo en la que participan colegios de distintos países y presentan trabajos que han hecho con sus profesores.
Es imprescindible todo esto. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Permítame, a nombre del sector productivo, yo le aseguro de que nosotros estamos muy expectantes de esos análisis de suelo que va a desarrollar el CIAT, el Centro de Investigación Agrícola Tropical, a través de nuestro gobierno departamental autónomo de Santa Cruz. Con el trabajo que usted va a desarrollar, con seguridad que nosotros vamos a ir entendiendo y teniendo mucha más conciencia de cómo cuidar nuestro suelo y cómo recuperarlo. Muchas gracias por ese trabajo, doctor, y esperamos verlo pronto aquí en Santa Cruz de la Sierra, donde va a ser recibido como siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Queridos amigos, esta ha sido la entrevista con el doctor Jorge Mataix, un gran experto en el tema de suelo, sobre todo a la hora de recuperarlo después de los incendios. Lo vamos a tener presente también en el Congreso Latinoamericano de Suelo que se viene en el 2025 aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Gracias por habernos acompañado en este podcast y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Alimenta tu campo. Este programa fue auspiciado por Solquifar.